Hola, queridos amantes de la astrología y la psicología. Soy astropsicóloga profesional, y hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de Escorpio, un signo envuelto en misterio, poder e increíble energía transformadora. Sin embargo, incluso dentro de un mismo signo zodiacal, existen matices determinados por las décadas y la influencia de los distintos planetas. Por eso te ofrezco un análisis único, 30 diferencias clave entre los Escorpio nacidos en octubre y sus homólogos de noviembre. Te revelaremos cómo la posición del Sol y de otros cuerpos celestes en el momento del nacimiento determina los rasgos de personalidad, las motivaciones y las estrategias vitales únicas de estos dos subgrupos de uno de los signos más intensos del zodíaco. Prepárate para una inmersión profunda en la anatomía astrológica de Escorpio, donde cada detalle importa y cada matiz puede arrojar luz sobre los procesos subyacentes de tu personalidad. Desglosaremos aspectos relacionados tanto con las cualidades personales como con las relaciones con el mundo que te rodea. Pero antes de comenzar nuestro viaje, permíteme subrayar que comprender estas diferencias no es solo un dato curioso, sino una poderosa herramienta de autoconocimiento. Te permite verte a ti mismo y a los demás desde un nuevo ángulo, reconocer tus puntos fuertes y débiles, y armonizar tu vida de acuerdo con los ritmos cósmicos. Entonces, ¿estás preparado para descubrir qué diferencia los Escorpio de octubre de los Escorpio de noviembre? Pues empecemos. Sin embargo, veamos cómo influye en los rasgos del carácter la colocación de los planetas que conforman la esfera sensual. Así pues, continuamos nuestra inmersión profunda en el mundo de los Escorpio, nacidos en diferentes periodos de este misterioso signo. Y ahora vamos a considerar la primera, pero de ninguna manera poco importante diferencia entre los representantes de octubre y noviembre de esta constelación. En las primeras décadas de Escorpio, en octubre, en la formación de la personalidad tiene una notable influencia de Venus. Este planeta, símbolo del amor, la belleza y la armonía, suaviza la agudeza natural de Escorpio, dotándolo de mayor diplomacia y encanto. Los Escorpio de octubre, por regla general, son más proclives al compromiso. Les resulta más fácil encontrar un lenguaje común con los demás. Buscan la armonía en las relaciones, aprecian la estética y la belleza en todas sus manifestaciones. Su forma de comunicarse se caracteriza por la suavidad y el tacto, lo que les permite evitar las aristas cortantes y encontrar apoyo en diversas situaciones. Esto no les hace menos decididos, sino que dota a sus acciones de mayor flexibilidad y adaptabilidad. Sin embargo, esta es solo una faceta de un cuadro complejo. Continuando nuestra exploración de las profundidades de la naturaleza de Escorpio, pasamos a la segunda diferencia, no menos importante, entre los nacidos en octubre y noviembre. Mientras que en el primer caso hablamos de la influencia suavizadora de Venus, ahora nos referimos al poder dominante de Plutón, que es especialmente notable para los Escorpio de noviembre. Es Plutón, el planeta de la transformación y el poder, el que les confiere la intensidad que tan a menudo se asocia a este signo del zodiaco. Los Escorpio de noviembre son la quinta esencia de lo intransigente. No hay medias tintas en su búsqueda de poder y control. Son directos, decididos y no les asusta ir a por todas si ven un objetivo. Este rasgo de su carácter les hace increíblemente eficaces a la hora de conseguir lo que quieren, pero puede crear tensiones en las relaciones con los demás. Los Escorpio de octubre, por su parte, son más diplomáticos y flexibles en sus planteamientos, gracias a la influencia de Venus. La influencia de Plutón en los Escorpio de noviembre es evidente no solo en su deseo de poder, sino también en la profundidad de sus experiencias. Son capaces de una pasión y una devoción increíbles, pero también de un resentimiento y una ira igualmente profundos. Esta intensidad de sentimientos es su fuerza y su debilidad al mismo tiempo. Pero, ¿cómo se manifiesta emocionalmente esta diferencia? Hablaremos de ello más adelante. Así pues, continuamos nuestra inmersión profunda en el mundo de los Escorpio nacidos en diferentes periodos de este místico signo. Anteriormente, descubrimos que los Escorpio de octubre llevan la marca de Venus en su diplomacia y deseo de armonía, mientras que los Escorpio de noviembre, bajo la influencia de Plutón, son intransigentes y ávidos de poder. Pasemos ahora a la tercera diferencia, igualmente importante, la manifestación de las emociones. Aquí vemos una diferencia significativa en las estrategias de respuesta. Los Escorpio de octubre, gracias a la influencia de Venus, suelen ser más comedidos. Tienen una asombrosa capacidad para controlar sus sentimientos, ocultando a menudo sus verdaderos sentimientos tras una máscara de calma.
Esto no significa la ausencia de emociones, sino más bien la capacidad de racionalizarlas y no desbordarse. Los Escorpio de noviembre, en cambio, son más impulsivos. La influencia de Plutón les hace propensos a los arrebatos emocionales violentos. No son propensos a contenerse y sus sentimientos, ya sea alegría, ira o tristeza, se manifiestan con la máxima intensidad. Esta diferencia en el despliegue emocional afecta sin duda a sus interacciones con el mundo que les rodea. Sin embargo, ¿en qué se diferencian exactamente a la hora de abordar las relaciones interpersonales? Especialmente cuando se trata de sentimientos tan fuertes como la posesividad. Veamos ahora otra diferencia igualmente importante entre estos dos tipos de Escorpio: su actitud hacia los celos. Aquí vemos una manifestación de su profunda naturaleza emocional. Los Escorpio de octubre, a los que Venus ha enseñado a valorar la armonía en las relaciones, prefieren ocultar sus celos. Analizan la situación, racionalizan sus sentimientos e intentan no mostrar externamente cuánto les duele una amenaza potencial. Viven sus celos en lo más profundo de su ser, como una tormenta silenciosa en el océano, invisible para los extraños. Por el contrario, los Escorpio de noviembre bajo la influencia de Plutón no tienden a ocultar sus emociones. Sus celos se manifiestan de forma más abierta e intensa. Pueden expresar su naturaleza posesiva, demostrando que consideran a su pareja de su propiedad y que no tolerarán que la usurpen. Esta diferencia en los celos se debe a diferencias fundamentales en sus planteamientos sobre el control y la gestión de sus emociones. Y hablando de emociones subyacentes, hay otro aspecto en el que las diferencias entre los Escorpio de octubre y noviembre son especialmente pronunciadas. Así pues, continuemos nuestra exploración de las profundidades de la naturaleza de Escorpio. Hoy examinaremos la quinta gran diferencia entre los representantes de octubre y noviembre de este signo: su sexualidad. Aquí vemos enfoques completamente diferentes del arte de la seducción y la manifestación de la pasión. Los Escorpio de octubre, al estar bajo la influencia más suave de Venus, se muestran como verdaderos estetas. Para ellos es importante la atmósfera romántica, los cumplidos sutiles, el juego de miradas y las medias indirectas. Son hábiles seductores que aprecian los juegos preliminares y la ternura. Parecen crear a su alrededor un aura de misterio y atracción, implicando a su pareja en una compleja y fascinante danza de seducción. Los Escorpio de noviembre, impulsados por la poderosa energía de Plutón, muestran un tipo de sexualidad completamente diferente. Tienen un fuego primario de pasión difícil de contener. Su atracción es más animal, desenfrenada y directa. No pierden el tiempo en cortejos exquisitos y prefieren actuar con asertividad y decisión. Para ellos es importante el contacto físico, el placer sensual y la inmersión total en el momento. Esta diferencia en la manifestación de la sexualidad afecta sin duda a sus relaciones y a la elección de pareja, pero no solo en el amor se manifiestan contrastes tan marcados. Así pues, continuamos nuestro estudio en profundidad de las diferencias entre los Escorpio nacidos en distintos periodos de este místico signo. Ahora pasamos a uno de los rasgos más discutidos de Escorpio: su actitud hacia la venganza. Aquí también radica una diferencia significativa entre los representantes de octubre y noviembre de este signo. Los Escorpio de octubre, al estar bajo la influencia de Venus, muestran una sangre fría inherente y un pensamiento estratégico, incluso en cuestiones de venganza. No se trata de una reacción impulsiva, sino de una operación cuidadosamente planificada. Analizan la situación, esperan el momento adecuado y atacan con seguridad, pensando en cada paso. Hay una especie de arte en su venganza, en la que el objetivo no es solo herir, sino dar una lección, dejando al agresor plenamente consciente de su error. Los Escorpio de noviembre, regidos por Plutón, muestran su rabia de forma más abierta e impulsiva. Su venganza puede ser instantánea, un destello de ira, no siempre meditado, pero siempre intenso. No son propensos a los planes a largo plazo. Sus reacciones suelen ser espontáneas y encaminadas a la justicia inmediata, aunque sea por medios muy radicales. Las diferencias en los enfoques de la venganza reflejan diferencias fundamentales en su regulación emocional y sus formas de interactuar con el mundo que les rodea. Sin embargo, ¿cómo se manifiestan estas diferencias en otros ámbitos de la vida, como las actitudes hacia los bienes materiales y los riesgos financieros? Así pues, continuamos nuestro estudio en profundidad de las diferencias entre los Escorpio nacidos en octubre y noviembre. Y ahora llegamos al séptimo aspecto, muy interesante: las finanzas. Aquí el panorama es bastante claro.
Los Escorpio de octubre, al estar bajo la influencia suavizante de Venus, son muy cautelosos y conservadores en cuestiones financieras. Analizan cuidadosamente los riesgos potenciales antes de invertir su dinero y, por regla general, dan preferencia a las inversiones estables y probadas. Para ellos, la confianza en el futuro es importante, y no están dispuestos a arriesgarlo todo por una oportunidad fantasma de riqueza rápida. Los Escorpio de noviembre, cuya naturaleza está moldeada por la poderosa influencia de Plutón, tienen un panorama completamente distinto. Estas personas, impulsadas por una sed de poder y emociones, son propensas a la aventura y a las transacciones financieras arriesgadas. No les intimidan las grandes apuestas, y la perspectiva de un beneficio instantáneo les atrae como un imán. Los Escorpio de noviembre están dispuestos a asumir riesgos justificados, pues creen en su intuición y en su capacidad para controlar la situación. Sin embargo, esta pasión por el riesgo puede acarrear consecuencias imprevisibles, tanto al alza como a la baja. Pero, ¿cómo se manifiestan estas diferencias en su vida profesional? Así pues, continuamos nuestra inmersión en el fascinante mundo de los Escorpio nacidos en diferentes periodos de este místico signo. Ahora analizaremos la octava diferencia clave, la ambición profesional. Aquí se revela otra faceta de sus caracteres disímiles. Los Escorpio de octubre, que poseen un sentido innato del tacto y la diplomacia, buscan la influencia y el control en el campo de su elección. Son estrategas que saben cómo entablar relaciones y salirse con la suya, utilizando el poder blando de la persuasión y la asociación. Para ellos es importante poder influir en los procesos, dirigirlos en la dirección correcta, pero sin excesiva agresividad. Los Escorpio de noviembre, al estar bajo la influencia más poderosa de Plutón, ansían el poder y el dominio en su forma más pura. Son líderes natos, no temen asumir responsabilidades y tomar decisiones difíciles. Aspiran a la cima, al control absoluto de la situación, y están dispuestos a asumir riesgos para lograr sus objetivos. Su carisma y confianza en sí mismos les permiten subordinar a los demás a su voluntad y dirigir. La diferencia, como puede ver, es significativa. Uno busca la influencia a través de la cooperación, el otro busca el poder a través de la dominación. Pero, ¿qué les impulsa en su búsqueda del conocimiento? ¿Qué papel desempeñan los misterios en sus vidas? Hablaremos de ello más adelante. Así pues, continuamos nuestro estudio de las profundidades de la naturaleza del escorpión. Pasemos al noveno aspecto, no menos importante, que separa a los representantes de octubre y noviembre de este signo. Se tratará de los secretos. Piense en lo diferente que nos relacionamos con los secretos, los de los demás y los propios. Los Escorpio de octubre, al estar bajo la influencia de Venus, muestran aquí dotes verdaderamente detectivescas. Les atrae resolver los secretos de los demás, como si se tratara de un fascinante juego intelectual. Tienen el don de penetrar en la esencia de las cosas, de ver lo oculto tras la fachada. Esto no siempre está dictado por una curiosidad ociosa, sino más bien por el deseo de comprender los motivos y las verdaderas intenciones de los demás. Los Escorpio de noviembre, impulsados por Plutón, tienen un enfoque completamente distinto. Son guardianes de secretos. Tanto los que se les confían como los suyos propios. Su reticencia y su capacidad para mantener la boca cerrada son notables. Esta cualidad les convierte sin duda en amigos y socios fiables. Son conscientes de que la información es poder y no la desechan. Hay un patrón interesante en esta diferencia: los de octubre buscan la comprensión a través de la revelación, los de noviembre a través de la preservación. Pero, ¿cómo se manifiesta esto en sus relaciones con los demás? Hablaremos de ello más adelante. Pasemos a otro aspecto importante en el que los Escorpio de octubre y noviembre muestran su singularidad: la amistad. Aquí observamos diferencias significativas en los enfoques para crear vínculos estrechos. Los Escorpio de octubre, bajo la influencia de Venus, son más selectivos a la hora de elegir amigos. Para ellos son importantes los intereses comunes, la compatibilidad intelectual y la percepción estética del mundo. No tienden a rodearse de un gran número de personas, prefiriendo la calidad a la cantidad. Un amigo para Escorpio de octubre es una persona que ha sido puesta a prueba por el tiempo y las circunstancias, que comparte sus valores y puntos de vista. Aprecian en los amigos la capacidad de escuchar, apoyar y comprender sin palabras innecesarias. Por el contrario, los Escorpio de noviembre muestran una increíble lealtad hacia sus amigos.
Su amistad es una fortaleza inquebrantable, por la que están dispuestos a luchar hasta el final. Si Escorpio de octubre puede mirar y evaluar durante mucho tiempo a un amigo potencial, Escorpio de noviembre, tras aceptar a una persona en su círculo cercano, se convierte en su fiel compañero y defensor. Están dispuestos al sacrificio por los que consideran suyos y no toleran la traición en ninguna de sus formas. Su devoción es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. Estas diferencias en el enfoque de la amistad se deben a distintas influencias planetarias. Venus, que rige a los Escorpio de octubre, les da una necesidad de armonía y belleza en las relaciones, mientras que Plutón, que domina a los Escorpio de noviembre, aumenta su sentido del deber y su voluntad de ser desinteresados. Pero, ¿cómo se refleja esta diferencia en su capacidad para analizar las situaciones? Continuemos nuestra inmersión en las profundidades de la naturaleza de Escorpio. Ahora vamos a considerar la novena diferencia entre los representantes de octubre y noviembre de este signo. Los Escorpio de octubre, impulsados por Venus, tienen un interés especial por los secretos de los demás. Les atrae el proceso de resolución de secretos, como si resolvieran un complejo rompecabezas. Tienen una mente analítica y la capacidad de ver conexiones ocultas, lo que les convierte en excelentes detectives en cualquier ámbito de la vida. Son como investigadores experimentados, que recopilan información poco a poco para descubrir el cuadro completo. Los Escorpio de noviembre bajo la influencia de Plutón, por el contrario, se caracterizan por su capacidad para guardar secretos. No solo valoran la información que se les confía, sino que también guardan cuidadosamente sus propios secretos. Su taciturnidad y contención crean un aura de misterio e inexpugnabilidad a su alrededor. Son auténticas cajas fuertes, que guardan con fiabilidad todos los secretos, tanto propios como ajenos. Esta cualidad les convierte en amigos y socios fiables, a los que se puede confiar lo más íntimo. Pero, ¿y sus relaciones sociales? ¿Cómo se forman sus relaciones con los demás? Así pues, continuamos nuestra exploración de las profundidades del alma de Escorpio, y ahora nos enfrentamos a la 11ª diferencia entre los nacidos en octubre y noviembre. Se trata del pensamiento crítico. Aquí vemos un panorama bastante interesante. Los Escorpio de octubre, impulsados por Venus, abordan el análisis de las situaciones desde la lógica y la racionalidad. Sopesan cuidadosamente los pros y los contras antes de tomar una decisión. Su mente es un mecanismo complejo que trata de poner cada cosa en su sitio. En cambio, los Escorpio de noviembre, influidos por Plutón, confían más en su intuición y perspicacia. Perciben la verdad, aunque no puedan explicarla lógicamente. Sus decisiones a menudo parecen espontáneas, pero tienen una poderosa brújula interior detrás de ellas. Mientras que los Escorpio de octubre buscan pruebas, los de noviembre simplemente saben. Esta diferencia en el modo de conocer el mundo conforma sin duda sus personalidades únicas. Pero eso no es todo, ya que hay otro aspecto que puede arrojar luz sobre sus diferencias. A medida que continuamos nuestra inmersión profunda en los matices astropsicológicos que separan a los Escorpio de octubre y noviembre, pasamos a otra diferencia clave, su actitud ante el cambio. Aquí vemos la polaridad debida a la influencia de diversas fuerzas cósmicas. Los Escorpio de octubre, gracias a la influencia suavizante de Venus, son notablemente flexibles y adaptables. Se adaptan fácilmente a las nuevas circunstancias, ya sea un cambio de trabajo, un traslado a otra ciudad o incluso un cambio en las prioridades vitales. Esta capacidad de adaptación les permite sacar provecho del cambio, ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Por el contrario, los Escorpio de noviembre bajo la influencia dominante de Plutón suelen resistirse al cambio. Su compromiso con la estabilidad y las rutinas establecidas puede ser tan fuerte que cualquier innovación se percibe como una amenaza. Este conservadurismo tiene sus ventajas, ya que proporciona fiabilidad y previsibilidad. Sin embargo, también puede ser un obstáculo para el desarrollo y las nuevas oportunidades. Los Escorpio de noviembre necesitan más tiempo para aceptar y adaptarse al cambio, pero una vez que lo hacen, se vuelven inquebrantables en su nueva realidad. Tras considerar esta faceta de las diferencias, uno no puede evitar preguntarse cómo se manifiesta su fuerza de voluntad interior y su disposición a pasar a la acción. Y ahora profundicemos en otro aspecto interesante que distingue a los Escorpio de octubre de los Escorpio de noviembre. Ya hemos hablado de la diferencia en sus enfoques del poder, las finanzas, la amistad e incluso la venganza. Pero, ¿qué hay de su fuerza interior?
La 13ª diferencia se refiere a la fuerza de voluntad. Los Escorpio de octubre son como un iceberg, su verdadero potencial está oculto bajo el agua. Tienen una fuerza enorme, pero a menudo invisible, que les permite superar obstáculos y alcanzar objetivos sin mostrar su poder. Prefieren actuar con sigilo, utilizando su inteligencia y astucia. Por el contrario, los Escorpio de noviembre no se privan de demostrar su fuerza y determinación. Como un volcán en erupción, despliegan abiertamente su energía y su presión. Su fuerza de voluntad es visible a simple vista y están dispuestos a todo para conseguir lo que se proponen. Esta diferencia en la manifestación de la fuerza de voluntad determina en gran medida su comportamiento y su interacción con el mundo que les rodea. Pero, ¿cómo afecta esta diferencia a su capacidad de perdonar? Hablaremos de ello un poco más adelante. Mientras continuamos nuestra exploración de las profundidades de la naturaleza del escorpión, pasemos a la 14ª diferencia, igualmente importante, la capacidad de perdonar. Aquí observamos una dicotomía interesante. Los Escorpio de octubre, gracias a la influencia de Venus, son más propensos al compromiso. Pueden perdonar una ofensa, pero, por regla general, ponen ciertas condiciones. No se trata necesariamente de interés propio, sino más bien de la necesidad de tener garantías de que algo así no volverá a suceder, del deseo de protegerse de más dolor. Racionalizan la situación, sopesan todos los pros y los contras, y si ven perspectivas de preservar la relación, están dispuestos a perdonar, pero en sus propios términos. Los Escorpio de noviembre, que están bajo la égida de Plutón, muestran un patrón de comportamiento diferente. Recuerdan las ofensas durante mucho tiempo. Sus heridas se curan lentamente y sus cicatrices duran toda la vida. La ira residual no es infrecuente en noviembre Escorpio, y no se traduce necesariamente en venganza activa, pero el residuo permanece para siempre. Perdonar para ellos significa traicionarse a sí mismos, a su dolor, a su justicia. Esto se debe a su elevado sentido de la autoestima y a que no quieren parecer débiles. La intensidad de las experiencias de Escorpio en noviembre no les permite desprenderse fácilmente del pasado. Piense en cómo se manifiestan estas diferencias en la vida cotidiana y cómo afectan a su percepción de sí mismo y del mundo que le rodea. Al fin y al cabo, esta es solo una faceta de la personalidad polifacética de Escorpio, y hay muchos más aspectos que definen su singularidad. Así pues, continuamos nuestra inmersión profunda en el mundo de los Escorpio nacidos en diferentes décadas de este misterioso signo. Y ahora vamos a analizar la 15ª diferencia, relativa a la autoexpresión. Aquí se manifiesta una interesante dicotomía. Los Escorpio de octubre bajo la influencia de Venus tienden a buscar la elegancia y la sofisticación en su forma de presentarse al mundo. Su estilo es más clásico y refinado que extravagante. Prefieren hablar de sí mismos a través de los detalles, gusto impecable, accesorios cuidadosamente seleccionados, combinación de colores sobria. La armonía y la estética son importantes para ellos en todo lo que les rodea. Y esto se refleja sin duda en su aspecto y forma de comportarse. Los Escorpio de noviembre, impulsados por Plutón, en cambio, pueden ser más propensos a la extravagancia e incluso a cierta provocación en su autoexpresión. No temen llamar la atención, experimentar con imágenes inusuales y expresar su individualidad a través de decisiones brillantes y audaces. Esto puede manifestarse en su ropa, en su forma de comunicarse e incluso en la elección de su trayectoria vital. Parecen desafiar a la sociedad, demostrando su singularidad y singularidad. Piense en cómo afectan estos diferentes enfoques de la autoexpresión a la percepción de las críticas de los demás. Al fin y al cabo, este también es un aspecto importante a tener en cuenta al analizar el carácter de Escorpio. Mientras seguimos profundizando en los matices astropsicológicos que separan a los Escorpio de octubre y noviembre, pasemos a la 16ª diferencia, muy reveladora, su actitud hacia la crítica. He aquí una diferencia fundamental en los mecanismos de defensa psicológica y percepción de la evaluación externa. Los Escorpio de octubre, que están bajo la influencia más suave de Venus, tienen la capacidad de analizar racionalmente los comentarios que escuchan. Perciben la crítica como una oportunidad potencial de crecimiento y mejora personal, separando el grano de verdad de la cáscara emocional. Su enfoque es constructivo y están dispuestos a cambiar si ello les ayuda a alcanzar sus objetivos. Por el contrario, los Escorpio de noviembre, regidos por Plutón, el planeta de la transformación y la experiencia profunda, pueden mostrar una reacción dolorosa ante las críticas.
Su orgullo y confianza en sí mismos, que a veces se traducen en un comportamiento intransigente, crean una barrera para aceptar las opiniones de los demás. Los comentarios que se dirigen a ellos pueden considerarlos un insulto personal o una manifestación de hostilidad, lo que, a su vez, provoca conflictos internos y aislamiento. A veces, tras la inexpugnabilidad externa se esconde la vulnerabilidad, que no permite aceptar las críticas como estímulo para el desarrollo. Esta diferencia en la percepción de la crítica afecta sin duda a su comportamiento en sociedad y a su capacidad para adaptarse a las distintas circunstancias de la vida. Pero, ¿cómo se manifiestan estas diferencias en situaciones de mayor tensión emocional? Continuando nuestra exploración de las profundidades de la naturaleza del escorpión, pasemos a otro aspecto importante, la reacción al estrés. Aquí las diferencias entre los nacidos en octubre y noviembre son especialmente pronunciadas. Los Escorpio de octubre, gracias a la influencia de Venus, en situaciones difíciles demuestran una asombrosa capacidad para encontrar soluciones constructivas. Activan su mente analítica, consideran varias opciones para salir de la crisis y se esfuerzan por encontrar el mejor camino. Su enfoque se caracteriza por la participación activa en la resolución del problema y el esfuerzo por restablecer la armonía. Por el contrario, los Escorpio de noviembre, al estar regidos por Plutón, tienden a encerrarse en sí mismos en situaciones estresantes. Pueden experimentar una tormenta de emociones, pero no siempre están dispuestos a compartir sus sentimientos con los demás. Tienden a la introspección y a buscar respuestas dentro de sí mismos, lo que a veces puede llevarles al aislamiento y a periodos prolongados de soledad. Esta diferencia de planteamientos para afrontar el estrés se debe a diferencias fundamentales en su energía y su forma de percibir el mundo. Pero, ¿cómo influye el pasado en la formación de estos individuos únicos? Y así llegamos al 18º punto de nuestro análisis detallado, que se refiere a las percepciones del pasado. Aquí las diferencias entre los Escorpio de octubre y noviembre son muy claras. Los Escorpio nacidos en octubre tienen una asombrosa capacidad para aprender valiosas lecciones de sus experiencias pasadas. Cada acontecimiento, cada error o victoria se convierte para ellos en un peldaño hacia un mayor crecimiento y desarrollo. Analizan sus acciones, sacan conclusiones y utilizan los conocimientos adquiridos para construir un futuro más próspero. Por el contrario, los Escorpio de noviembre tienden a vivir los acontecimientos del pasado de forma más emocional. Es posible que se obsesionen con fracasos, errores y resentimientos del pasado, lo que les dificulta avanzar. En lugar de utilizar el pasado como fuente de sabiduría, permiten que les limite, generando sentimientos de culpa, arrepentimiento o incluso venganza. Esta diferencia en la percepción del pasado tiene un impacto significativo en sus estrategias vitales y en su capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias. A los Escorpio de octubre, debido a su racionalidad, les resulta más fácil dejar atrás el pasado y centrarse en el presente y el futuro. Los Escorpio de noviembre pueden gastar mucha energía repensando y reviviendo acontecimientos pasados, lo que puede conducirles al agotamiento emocional y obstaculizar su capacidad para alcanzar sus objetivos. Pero, ¿cómo se manifiestan estos rasgos en el ámbito del liderazgo y qué estrategias de liderazgo prefieren los distintos tipos de Escorpio? Así que continuamos nuestra inmersión profunda en los matices astrológicos que distinguen a los Escorpio nacidos en las diferentes décadas de este místico signo. Hoy examinaremos la 19ª, pero de ningún modo la última, diferencia, el liderazgo. Los Escorpio de octubre, bajo la influencia suavizante de Venus, muestran cualidades de liderazgo diferentes a las de sus homólogos de noviembre. Más bien, inspiran y motivan a los que les rodean, creando una atmósfera de cooperación y asociación a su alrededor. Su liderazgo es carisma, la capacidad de persuadir y dirigir basándose en valores e intereses compartidos. Utilizan hábilmente la diplomacia para unir al equipo y guiarlo hacia un objetivo común. Los Escorpio de noviembre bajo la influencia dominante de Plutón eligen un camino diferente. Para ellos, el liderazgo es ante todo control y disciplina. Establecen normas claras y esperan que se cumplan estrictamente. Su estilo de dirección puede parecer más rígido, incluso autoritario, pero tras él hay una confianza inquebrantable en su rectitud y un deseo de maximizar la eficacia. En última instancia, ambos enfoques tienen derecho a existir y pueden tener éxito según el contexto y las tareas que se realicen. Pero la diferencia en su aplicación es muy reveladora y refleja las diferencias fundamentales en el carácter de los Escorpio de octubre y noviembre. Pero eso no es todo.
Hay otro aspecto importante relativo a sus objetivos y prioridades vitales que merece una atención aparte. Así pues, continuemos nuestro estudio en profundidad de las diferencias entre los Escorpio nacidos en octubre y noviembre. Y ahora pasaremos a un área muy importante, la comprensión del éxito y los logros. La 20ª diferencia tiene que ver con la motivación y los criterios de éxito. Para los Escorpio de octubre influidos por Venus, el reconocimiento público y el estatus social elevado desempeñan un papel importante. Para ellos es importante que sus logros sean percibidos y apreciados por quienes les rodean. No se trata solo de vanidad, sino más bien de una necesidad de confirmar su propia importancia a través de la aprobación externa. Aspiran a lo más alto en su carrera, a puestos que les permitan influir en la opinión pública y en los procesos. Los Escorpio de noviembre, impulsados por Plutón, se centran en valores completamente distintos. Para ellos, la realización interior y la satisfacción profunda con sus objetivos son mucho más importantes, independientemente de lo bien que esos objetivos sean comprendidos y apreciados por los demás. Pueden dedicarse a una causa que no les aporte ni fama ni riqueza, pero que llene sus vidas de sentido y les permita desarrollar su potencial. Para ellos, el éxito no son atributos externos, sino un estado interior de armonía y confianza en sí mismos. Es interesante ver cómo esta diferencia en la percepción del éxito afecta a su trayectoria vital y a la elección de estrategias para alcanzar sus objetivos. Pero esa es otra historia. Y continuamos nuestra inmersión profunda en los matices astrológicos que diferencian a los Escorpio de octubre de los Escorpio de noviembre. Ahora vamos a ver otra faceta importante que se manifiesta en su comportamiento e interacción con el mundo. La 21ª diferencia se refiere a la apertura. Los representantes del signo nacido en octubre suelen ser más reservados y cautelosos en la manifestación de sus sentimientos y pensamientos. Piensan detenidamente antes de compartir algo personal, prefiriendo mantener cierta distancia. Esto no significa que sean poco sinceros, solo que para ellos es importante la seguridad y el control de la situación. Por el contrario, los Escorpio de noviembre tienden a ser más directos y francos. No tienen miedo de expresar sus opiniones, aunque vayan en contra de la sabiduría convencional. Esta franqueza puede ser tanto su punto fuerte, ya que les permite resolver problemas con rapidez y eficacia, como la causa de conflictos, especialmente en situaciones que requieren sensibilidad. Los Escorpio de octubre son más propensos a observar y analizar antes de hablar, mientras que los de noviembre no dudarán en exponer su postura. Esta diferencia en los enfoques de la comunicación y la autoexpresión da forma a sus personalidades únicas e influye en su forma de relacionarse con los demás. Sin embargo, este es solo un aspecto de la naturaleza polifacética de los Escorpio, y hay otra área en la que las diferencias entre los representantes de octubre y noviembre de este signo son especialmente pronunciadas. Así pues, continuamos nuestro estudio de las profundidades de la naturaleza de Escorpio, y ahora tenemos ante nosotros la 22ª diferencia, la esfera de la espiritualidad. Aquí observamos una dicotomía interesante. Los representantes del signo, nacido en octubre, muestran un gran interés en el conocimiento esotérico, enseñanzas místicas, como si tratara de descifrar los códigos ocultos del universo. Esto es para ellos, una manera de conocer el mundo, la oportunidad de tocar el secreto. Al mismo tiempo, los Escorpio de noviembre dirigen su energía espiritual hacia su interior. No solo les interesa el esoterismo, sino que buscan una profunda transformación interior, el autodescubrimiento, el renacimiento de su personalidad. Para ellos, la espiritualidad no es una fascinación externa, sino una forma de encontrar el verdadero yo, de liberarse de las cadenas interiores. De hecho, mientras que los Escorpio de octubre ven la espiritualidad como una forma de entender el mundo, los Escorpio de noviembre la ven como una forma de cambiarse a sí mismos. Y esto sin duda afecta a sus estrategias vitales y a su elección de valores. Pero, ¿cómo se manifiesta su actitud hacia los demás? Entonces, continuamos nuestra inmersión profunda en los matices que separan a los Escorpio nacidos en diferentes periodos de este signo. Y ahora es el momento de considerar la 23ª diferencia, la esfera de la empatía. Los representantes de octubre, al estar bajo la influencia más suave de Venus, muestran una empatía desarrollada. Son capaces de sentir sutilmente el estado emocional de los demás, comprender sus experiencias y ponerse en el lugar de otra persona. Esta capacidad les convierte en excelentes oyentes y consejeros, a los que acudir en busca de apoyo. Sin embargo, los Escorpio de noviembre,
regidos por Plutón, experimentan la compasión a un nivel mucho más profundo. No se trata solo de comprender el dolor ajeno, sino de un auténtico deseo de aliviar el sufrimiento, de implicarse activamente en la ayuda y de marcar la diferencia. Su compasión se expresa a menudo en acciones concretas y se dirige a quienes realmente necesitan protección y apoyo. La diferencia aquí no está en la ausencia o presencia de simpatía, sino en su manifestación e intensidad. Los Escorpio de octubre muestran empatía, como si reflejaran las emociones de los demás, mientras que los Escorpio de noviembre sienten una profunda compasión, que les empuja a la acción activa. Pero, ¿cómo se manifiesta esta diferencia en el proceso de toma de decisiones? Hablaremos de ello más adelante. Así pues, continuamos nuestra inmersión profunda en el mundo de los Escorpio nacidos en diferentes periodos de este místico signo. 23 diferencias han quedado atrás, y ahora llegamos a otro aspecto importante que determina su comportamiento, la toma de decisiones. Recordemos que los Escorpio de octubre, influidos por Venus, buscan la armonía y el equilibrio. Esto es evidente en su enfoque de las elecciones. No tienen prisa por cortar por lo sano, prefieren sopesar cuidadosamente los pros y los contras. Para ellos es importante analizar exhaustivamente la situación, teniendo en cuenta las posibles consecuencias y encontrando la mejor solución que tenga en cuenta los intereses de todas las partes. Son una especie de estrategas, que calculan cada movimiento. Los Escorpio de noviembre, por el contrario, son más impulsivos en sus decisiones. Impulsados por la poderosa energía de Plutón, suelen confiar en su intuición, ese sexto sentido, que creen que nunca les falla. No pierden el tiempo pensando, sino que actúan con rapidez y decisión, confiando en su voz interior. Esta confianza en sí mismos y en su intuición les permite tomar decisiones audaces que, sin embargo, no siempre son bien meditadas. Este contraste en los enfoques de toma de decisiones es solo uno de los muchos matices que conforman la personalidad única de cada Escorpio. Y eso nos lleva a la cuestión de cómo afrontan el riesgo. Así, la 25ª diferencia se refiere a las actitudes ante el riesgo. Aquí vemos una diferencia significativa en el enfoque. Los Escorpio de octubre tienden a ser precavidos. Antes de asumir un riesgo, sopesan cuidadosamente los pros y los contras, analizan las posibles consecuencias y calculan los posibles escenarios. Esto no significa que eviten por completo el riesgo, pero sus decisiones se basan en la lógica y el análisis racional. Por el contrario, los Escorpio de noviembre pueden ser más propensos a la excitación y la impulsividad. Bajo la influencia de Plutón, sus decisiones suelen estar dictadas por la intuición y el impulso interior. Pueden ser más propensos a comportamientos precipitados, impulsados por la sed de emociones y la creencia en su propia infalibilidad. Esta diferencia de actitud ante el riesgo puede manifestarse en distintos ámbitos de la vida, desde las inversiones financieras hasta las relaciones personales, formando estrategias y trayectorias vitales únicas para cada tipo de Escorpio. Pero, ¿qué pasa con las reglas establecidas? Entonces, continuamos nuestra inmersión profunda en los matices que separan a los Escorpio nacidos en diferentes periodos de este enigmático signo. Y ahora echaremos un vistazo a la 26ª diferencia, que concierne a su relación con la tradición. Los Escorpio de octubre, debido a la influencia de Venus, muestran más respeto por las normas y costumbres establecidas. Ven cierto valor en las tradiciones, reconocen su importancia para la sociedad y suelen seguirlas, aunque no siempre estén de acuerdo. Esto no significa que sean conservadores en todos los aspectos de su vida, pero en cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural y las normas generalmente aceptadas, muestran una marcada moderación y deferencia. Los Escorpio de noviembre, por el contrario, pueden mostrar una tendencia a negar la tradición. Bajo la poderosa influencia de Plutón, se esfuerzan por innovar, por romper marcos anticuados y crear algo fundamentalmente nuevo. No les intimida el rechazo de lo conocido, sino que están dispuestos a ir contracorriente si creen que es necesario para el progreso o para alcanzar sus propios objetivos. Los Escorpio de noviembre suelen convertirse en pioneros en diversos campos, porque no temen desafiar lo establecido y ofrecer soluciones alternativas. Su espíritu rebelde y su deseo de cambio les convierten en motores del progreso, pero también pueden crear algún conflicto con quienes mantienen puntos de vista más conservadores. Una vez consideradas las actitudes hacia la tradición, llegamos a otro aspecto importante que determina el comportamiento y la motivación de estos dos subtipos de Escorpio, y que se refiere a su deseo de ocupar una determinada posición en la sociedad.
Así, la 27ª diferencia que analizaremos se refiere al deseo de poder. Aquí observamos una dicotomía interesante. Los Escorpio de octubre, impulsados por el deseo de armonía e influencia, buscan el poder como herramienta para alcanzar sus objetivos. Prefieren ocupar puestos en los que sus opiniones tengan peso, en los que puedan dirigir procesos sin recurrir a la presión directa. Su autoridad se basa en la persuasión, el conocimiento y la capacidad de encontrar puntos en común. Son maestros de los juegos entre bastidores, donde su influencia se deja sentir pero no siempre es evidente. Los Escorpio de noviembre, bajo la influencia más fuerte de Plutón, perciben la autoridad de forma diferente. Para ellos no solo es importante la autoridad, sino el control total de la situación. No buscan la influencia, sino la sumisión. Su necesidad de poder se manifiesta en un deseo de liderar, de tomar decisiones y de que su voluntad se haga realidad. No temen demostrar abiertamente su poder y utilizar cualquier medio para conseguir lo que desean. Esta diferencia de planteamientos sobre el poder determina en gran medida sus estrategias vitales y sus formas de interactuar con el mundo que les rodea. Pero, ¿cómo afecta esta necesidad de poder a su forma de expresarse? Así pues, continuamos nuestra inmersión en el misterioso mundo de los Escorpio nacidos en las diferentes décadas de este intenso signo. Y ahora, presta atención. La 28ª diferencia que analizaremos tiene que ver con sus estrategias de comunicación. Los Escorpio de octubre, al estar bajo la influencia suavizante de Venus, muestran una diplomacia y un tacto asombrosos en la comunicación. Son como negociadores experimentados, que seleccionan hábilmente las palabras para transmitir su punto de vista, sin herir los sentimientos del interlocutor. Su discurso suele estar adornado con cumplidos, y en la argumentación tratan de encontrar soluciones de compromiso, evitando los ángulos agudos. Son conscientes de que, a veces, el poder blando de la persuasión es mucho más eficaz que la presión directa. Por el contrario, los Escorpio de noviembre, impulsados por el indomable Plutón, son directos e inflexibles en su comunicación. Dicen lo que piensan, sin importarles la impresión que causen en los demás. Sus palabras pueden ser duras e incluso dolorosas, pero siempre tienen sinceridad, aunque revestida de una forma cruda. No toleran la hipocresía ni la falsedad, y prefieren expresar abiertamente sus opiniones, aunque vayan en contra de las normas generalmente aceptadas. En su comunicación se percibe una energía poderosa, que puede tanto repeler como atraer. La diferencia de enfoque es evidente, pero ¿qué les mueve en el fondo? Nos acercamos a la conclusión de nuestro estudio astrológico. El 29º aspecto que vamos a considerar se refiere al mundo interior de los Escorpio nacidos en diferentes periodos de este mes místico. Aquí se encuentra la línea esencial entre las aspiraciones a la armonía y la lucha eterna. Los Escorpio de octubre, al estar bajo la influencia más suave de Venus, buscan inconscientemente el equilibrio interior, para establecer una relación armoniosa consigo mismos. Buscan la manera de conciliar sus sentimientos y pensamientos contradictorios, de crear una sensación de paz y equilibrio interiores. Los Escorpio de noviembre, en cambio, se encuentran en una lucha constante. Bajo la poderosa influencia de Plutón, su mundo interior es un campo de batalla entre el deseo y la oportunidad, entre la pasión y la razón. Esta lucha se proyecta en el mundo exterior, manifestándose en situaciones conflictivas y en el deseo de transformación constante. Es como si su naturaleza se endureciera en el fuego de las contradicciones, lo que les hace increíblemente fuertes, pero también sujetos a tormentos internos. Quizás entender esta diferencia nos ayude a comprender y abrazar mejor la singularidad de cada Escorpio. Pero, ¿cuál es su objetivo final? Hemos llegado a la última línea, la 30ª, que separa a los Escorpio de octubre de los de noviembre, su objetivo final. Y aquí es donde la diferencia es más pronunciada. Para los nacidos en octubre, bajo la influencia de Venus, el camino de la vida es la búsqueda de una conexión profunda y transformadora con los demás. Buscan asociaciones basadas en el crecimiento y la transformación mutuos. Su brújula es crear relaciones sólidas y armoniosas. En cambio, los Escorpio de noviembre, hijos de Plutón, se centran en la alquimia interior. Su principal objetivo es la transformación personal, la superación personal. Ven la vida como un escenario para luchar contra sus propios demonios, como una oportunidad para hacerse más fuertes, más sabios, más íntegros. Su principal impulso es la evolución interior. Piensa en lo diferentes que son estos vectores.
Uno se dirige hacia el exterior, hacia la construcción de puentes con los demás, el otro hacia el interior, hacia el fortalecimiento de los propios cimientos. Esta diferencia de prioridades determina sin duda su percepción del mundo y su forma de interactuar con él. Pero, ¿qué es exactamente lo que les empuja por caminos tan diferentes? Hemos analizado 30 diferencias clave entre los Escorpio nacidos en octubre y noviembre. Estas diferencias, como hemos visto, tienen su origen en la sutil pero importante influencia de los planetas regentes. Sin embargo, a pesar de todos estos matices, de todos estos aparentes opuestos, es importante recordar una cosa: tanto los Escorpio de octubre como los de noviembre son, ante todo, Escorpio. Ambos tipos poseen una increíble fuerza interior, una profunda pasión y una capacidad única para transformarse. Son capaces de ver la esencia de las cosas, penetrar en los rincones más oscuros del alma humana y renacer de sus cenizas. Se caracterizan por su magnetismo, su atracción y su voluntad indomable. Los Escorpio de octubre pueden ser más diplomáticos y propensos al compromiso, pero esto no les resta fuerza. Los Escorpio de noviembre, con su franqueza y su naturaleza inflexible, son la personificación de la determinación y el propósito. Ambos no temen las dificultades, están dispuestos a luchar y son capaces de tener sentimientos profundos. Valoran la lealtad, la justicia y la sinceridad. Saben amar y odiar con todo su corazón. Para concluir, me gustaría subrayar que estas diferencias no deben percibirse como una oposición. Más bien son dos facetas de un mismo cristal, dos formas distintas de manifestar la esencia del escorpión. Ahora, me interesaría mucho conocer su opinión. ¿Está de acuerdo con estas observaciones? ¿Has notado diferencias similares entre tus conocidos escorpianos? Comparte tus pensamientos y observaciones en los comentarios. Tu experiencia puede enriquecer nuestra comprensión de este complejo y polifacético signo del zodiaco. Sin embargo, hay un aspecto más que sin duda merece atención.